Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, es jueves 4 de agosto. Por supuesto agradezco a quienes siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Hace un instante conversaba con Laura Velázquez, siguen los trabajos para tratar de rescatar a los 10 trabajadores en este caso atrapados en una mina allá en Sabinas, Coahuila. En un instante voy hasta aquella entidad, registra el país 18,556 nuevos casos de COVID, 122 defunciones. Mandamos, por supuesto, nuestra solidaridad, nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido un ser querido por esta espantosa pandemia que no termina. El general Sandoval vuelve a dar positivo, tercera vez que da el secretario de Defensa positivo en COVID. Le deseamos una pronta recuperación. Beatriz Paredes se destapa, anuncia que buscará la candidatura a la presidencia en alianza con Movimiento Ciudadano. Delfina Gómez gana las encuestas para la gubernatura del Estado de México por amplio margen respecto al Vilchis, Higinio y Horacio Duarte. Ella se manifestó contenta. En los próximos días el presidente de la República pues determinará cuándo deja el cargo de secretaria de Educación y quién la releva. Yo creo que este tema va a ser muy importante. Seguiremos, por supuesto, el proceso político del Estado de México se activa pues con este nombre ya claro apuntado, Delfina Gómez, candidata, será la candidata de Morena, llegado el momento. En las encuestas pues aparece poco interés por la política. Creo que el dato es bastante relevante. En este caso dice el 11% que está interesado en la política, muy interesado en la política. Supongo que conforme avance el proceso irán subiendo los datos. En más información, un juez admite ampliación de demanda de Greenpeace contra el Tren Maya por considerar que la manifestación de impacto ambiental no es correcta. El PAN denuncia finalmente ante la Fiscalía General de la República responsables del Tren Maya por desfalco. Caro Quintero se ampara tras la denuncia de tortura y malos tratos en el penal de Altiplano. El juez dice a las autoridades que tienen 24 horas para cumplir. Son identificados 2 asesinos del periodista Ernesto Méndez. La Fiscalía de Michoacán investiga el hallazgo de 11 cadáveres en una fosa clandestina. El INEGI reporta el día de hoy una reducción importante en el índice de confianza del consumidor. El secretario de Gobernación dice que él tiene la conciencia tranquila y que bueno, pues finalmente lo que dijo a una de las madres buscadoras pues es una de las cuestiones que tienen que ver efectivamente con ejercicio de gobierno, pero él tiene la conciencia, dice, tranquila. En más información le comento que el presidente de la República propone pues una cosa bastante llamativa, una tregua de 5 años sin que haya guerra. Vamos a ver si Putin le hace caso, pero esto dijo el presidente de la República. Bueno, la postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en 5 años, esto lo podría hacer la ONU. Pues eso dijo el presidente de la República. Platicaremos, por supuesto, del tema. Le comento que Marcelo Ebrard ha sido condecorado allá en Bolivia por el gobierno de aquel país y anuncia que Evo Morales vendrá en septiembre a las fiestas nacionales. Tendremos a los Tigres del Norte y a Evo Morales. El menú se propone como francamente prometedor. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. El canciller de la República, como le digo, fue condecorado por el gobierno de Bolivia y acabo de subir un fragmento a las redes sociales, @Leonardo Curcio, y por supuesto la compartiremos con usted, de pues el encuentro que tuvo con Evo Morales, que dice que va a venir en septiembre a México. Bueno, pues es parte efectivamente de la información que se está generando en este caso, en Bolivia. Estamos pendientes también de lo que vaya a ocurrir el día 7, allá precisamente en Colombia, donde, bueno, pues el presidente
presidente Petro asumirá finalmente el cargo de presidente de la República de Colombia, uno de los cambios políticos más importantes. Les recuerdo que para el mes de octubre están las elecciones en Brasil, otra de las citas políticas más relevantes. Bueno, dejamos este tema y seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, adelante. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. El fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, denunció que es víctima de incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones al interior del penal del Altiplano. Por ese motivo, el pasado 2 de agosto, un abogado particular, José Mora León, interpuso un juicio de amparo al argumentar que dichos actos ponen en riesgo la vida del llamado narco de narcos. El juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, José Fernando García Quirós, le concedió al capo mexicano la suspensión de plano para que cesen dichos actos y asimismo el impartidor de justicia dio un plazo de 24 horas para que las autoridades responsables informen sobre el cumplimiento de las medidas cautelares para que precisamente se deben de anexar una copia de las constancias respectivas a fin de acreditar su dicho. Por otra parte, también le comento, doctor, que un juez de control vinculó a proceso a Luis Vizcaíno, exdirector general de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, por el delito de enriquecimiento ilícito por 61 millones de pesos y se le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de que se le dio 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo de que deberá de permanecer interno en el reclusorio norte. La defensa del imputado, Adrián Regino, destacó que el proceso lleva línea política para perjudicar al exfuncionario, pues de lo expuesto por la Fiscalía no existe la probanza suficiente para acreditar la acusación de que pertenezca a un llamado cártel inmobiliario. Aquí es importante señalar de manera muy enfática que esta investigación es totalmente política. Existía una línea muy marcada en donde una investigación deficiente por parte de la Fiscalía, que como lo hemos advertido, han tratado de señalar incoherencias ante medios de comunicación, y sí exhortamos a la Fiscalía que no litigue en medios de comunicación. Por su parte, el mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, indicó que al continuar con las diferentes diligencias se realizó un cateo en el municipio mexiquense de Huixquilucan, con lo que suman ya 41 inmuebles revisados que se ubican también en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo. En dichas diligencias se han localizado y asegurado diversos documentos, así como bienes, vehículos de lujo, computadoras, dispositivos electrónicos que con autorización judicial son revisados para acreditar la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Lara López dio a conocer que argumentarán ante una autoridad federal, particularmente un juez de distrito, que cuenten con los datos de prueba necesarios para formular imputación en contra del segundo involucrado, que se llama Nicia René Arincis Vázquez. Lo anterior, luego de que el Ministerio Público ya fuera notificado de la solicitud de amparo que realizó este probable responsable. Doctor, el reporte. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Quiero decirle que los Estados Unidos han elevado efectivamente a categoría de emergencia el tema de la viruela del mono, la viruela símica, monkeypox, la llaman en inglés. Como las noticias llegaron primero desde España, le llamamos viruela del mono, aunque aquí a los monos los llamemos changos, simios o macacos, ¿no? El mono es menos frecuente, pero bueno, en todo caso, así somos, ¿no? Vamos como repitiendo van tomando carta de naturaleza, en este caso la forma que viene de la península, viruela del mono, viruela símica también la llaman. Pero bueno, en cualquier caso, nuestros vecinos declaran efectivamente emergencia. Yo cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Bernardo Barranco. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, un abrazo muy grande, buenas noches. Oye, pedirte tu punto de vista. Tú has escrito y conoces muy bien el Estado de México, este arranque del proceso político. Acabamos de escuchar a voz de Andrés Levy toda la información de la encuesta, de cómo está viendo la gente la situación en la entidad. Tú tienes una mirada privilegiada sobre el tema. ¿Cómo ves las cosas, doctor? Mira, yo creo que
la elección del Estado de México se convierte en una elección que va más allá del Estado de México, con el padrón electoral más importante en el país, del 13%, se convierte en un test para medir el proceso electoral del 2024. Y también tiene otro rasgo, además de la gobernatura que está en juego, y es la existencia del PRI. Si el PRI pierde en el bastión más importante, en su bastión histórico, muy probablemente estemos a las puertas de la debacle, de la extinción de un partido poderoso que ha marcado la historia del país en el siglo XX. Entonces hay muchas cosas que están en juego. Al interior del PRI habría dos grandes posturas, Leonardo. Una primera que plantea pues la inevitabilidad de la pérdida del partido, del proceso electoral, y por lo tanto pactar una transición sedosa, una transición suave, como originalmente se ha dicho que hizo Peña Nieto con López Obrador en la presidencial del 18. Pero hay otros sectores que dicen no, el que caiga el PRI en el Estado de México es la debacle total del partido, es la pérdida del partido, por lo que no solamente por lo que representa simbólicamente un partido que nunca ha perdido en el Estado, que tiene 92 años en el poder, sino también el tema de los grandes recursos que el Estado de México recibe y que muchos de ellos tienen una utilización, hay que decirlo, política. Entonces, frente a eso es como se están jugando las diferentes cartas alternativas. Y todo esto, Morena, lo que ha hecho, ha catalizado el proceso. Todo se ha adelantado, ¿no? Desde la designación de candidatos, desde el proselitismo. Imagínate, Leonardo, que en el Código Electoral aprobado por los diputados locales, este proceso de designación de candidatos está hasta enero del próximo año. Hay un adelanto de más de 8 meses, con lo cual pues muchos están planteando que hay actos anticipados de campaña, y hay muchas cuestiones también que están acelerando y están, digamos, rompiendo los cánones. Por eso creo que esta elección, querido Leonardo, no sé qué pienses, hay que verla con ojos diferentes a lo que habíamos visto en procesos anteriores. Es decir, es una elección... ¿Sí? No, ibas a decir, ¿es una elección? Es una elección que tiene una serie de catalizadores, ¿no?, que rompen con lo que habíamos tenido de una clase política muy perfumada, muy dada a las formas, muy respetuosa de los tiempos, y con el aceleramiento que ha imprimido Morena, todo esto se está quebrando, desde los candidatos hasta la cuestión de los recursos, las posturas, los proyectos, las alianzas, etcétera, etcétera. Y el PRI, y con esto, digamos, concluyo esta primera parte de mi comentario, pues está en un momento muy complicado. Primero, no tiene grandes candidatos o candidatas. El momento complicado es así como in articulo mortis, ¿no? Exactamente. Y otra cuestión que tiene el Partido Revolucionario Institucional es no solamente el desgaste de estos 92 años en el Estado de México, sino el tema de una desbandada. Hay grandes sectores del PRI que se han ido a Morena para bien o para mal, y esto también está dejando, trunco el proceso. En fin, yo creo que se avecina en un proceso electoral diferente, que hay que tener miradas y actitudes diferentes, no solamente en los tiempos, sino en las formas en las que se van a dar. Sí. Te iba a decir que una de las cuestiones importantes es el tema de las alianzas, de la alianza. Solo el PRI no gana, no puede competir. Con el PAN tendría posibilidades, aunque sigue en desventaja según las encuestas frente a Morena.
Pero el tema acá es que frente al río revuelto que ha agitado Alito Moreno, lo que estamos asistiendo es a, en este caso el PAN quiere imponer su candidatura. Entonces, pues sí, resulta muy interesante ver que Enrique Vargas, el antiguo presidente alcalde de Huixquilucan, pues está apuntando de manera fuerte y sabe muy bien que tiene que puede tener chance. Sí, se tiene un despliegue efectivamente que no necesariamente se refleja ahora en las encuestas, según veía estas últimas que hoy se publicaron. Poco interés de la gente, mucha calentura de los políticos, solo el 11%, doctor, está interesado así fuertemente en la política, pero bueno, hay calentura efectivamente en las élites y tenemos a Delfina, tenemos a Cepeda, que también ya se apuntó, vamos a ver qué dice Movimiento Ciudadano, pero tendríamos a 2 integrantes del mismo elenco del 2017. Tú escribiste y documentaste muy bien la actitud del gobierno, de la coalición gobernante entonces en el Estado de México, que apostó todo para ganar la elección, la que ganó finalmente Del Mazo. Y en aquella época recuerdo que decían que querían mostrar o demostrar que finalmente Andrés Manuel López Obrador, que había tenido unos años de ascenso importantísimo, era finalmente derrotable. Ahora tenemos un PRI en una condición, Bernardo, completamente diferente. La pregunta es si Del Mazo se va a comportar como Murat, que ya lo ves también muy campante, promocionándose, como si no hubiera perdido en su estado. Él se siente triunfado en su estado, a pesar de que ganó Morena, Omar Fayad, por supuesto Quirino Ordaz y muchos otros gobernadores priistas que han dicho, ante el dilema de la alianza opositora o irse con Morena, prefieren irse con Morena. ¿Tú de qué lado crees que lata finalmente el corazón de Del Mazo? No, fíjate que ahí hay grandes dudas, digamos. Tenemos que ver que en el Estado de México es como el territorio donde se mantiene más pura la tradición priista en el poder. Un Estado bonapartista, como diríamos en los años 80, 90, y acá el tema es que Del Mazo hasta el momento está en una gran indefinición, es decir, no se está pronunciando del Moral, la secretaria de Desarrollo pareciera ser que es su candidata, pero es una candidata relativamente débil, pero recuerda que el PRI, el gran elector y el gran definidor son las cabezas. Antiguamente era el presidente que decía quién entraba, quién era el tapado, etcétera. Lo mismo pasaba, el gobernador era el conducto, y en este caso el gobernador está dando muestras de mucha indefinición. Probablemente en sus últimas actividades está enfatizando mucho el tema de los programas sociales, y ahí es donde el PRI tiene mucha fuerza. El programa del salario rosa, la tarjeta rosa, estamos hablando de más de 600,000 adherentes, a los cuales mujeres de diferentes, sobre todo clases populares, son apoyadas por el gobierno, y Del Mazo le ha estado dando mucha vuelta, lo cual uno podría inferir que se estaría inclinando por dar la batalla. Otro elemento es la cooptación del Instituto Electoral, que antes del nombramiento de la nueva presidenta, pues eran prácticamente 5 priistas frente a una persona no priista, a un consejero no priista. Con la designación de Amalia Pulido, una académica, pero que forma parte de la nomenclatura política del Estado de México, pues el PRI se convierte prácticamente ya no solamente en mayoría, sino en propietario del Instituto Electoral. Así es que las cosas están ahí todavía con un gran Vamos a ver hacia dónde se mueven las cosas. Ya tendremos ocasión de profundizar en el tema. Doctor, te mando un abrazo. Otro para ti, mi querido Leonardo. Bernardo Barranco, un distinguido sociólogo, autor, entre otros, del libro El infierno electoral, en el que radiografió las elecciones de hace 6 años, allí en el Estado de México. Magda Guardiola, regreso contigo.
Leonardo, gracias. Muy buenas noches al auditorio. Pues comentarte que han pasado ya 24 minutos de la hora fijada por parte de las autoridades locales para darle a conocer a los familiares que se encuentran en el exterior de este predio, el Pinabete, donde se siniestró pues un pozo de carbón el día de ayer, y pues hasta el momento no han salido. Así ha pasado este día, es parte del enojo de los familiares. Desde anoche les dijeron que a las 5 de la mañana iba a haber una reunión y que para las 7 de la mañana ya les tendrían algo de información de los avances registrados durante la madrugada. Sin embargo, pues esto no ocurrió. Después les dijeron que más tarde, y fue hasta las 11, 12 del mediodía cuando ya les dieron a conocer algunos de los datos. Luego a las 3 de la tarde otra vez les dijeron que iban a hacer un corte. No han salido las personas, la Secretaría del Trabajo, Nasira Sogbi, que es quien está básicamente encargada de darle información a los familiares, y bueno, pues dijeron que a las 8 de la noche iba a hacer un corte para platicarle a los familiares los avances, la situación que hay al interior de la mina, y hasta el momento no hay autoridad que salga. Los familiares ya se encuentran en el exterior, están esperando, están desesperados, y pues también ya no soportan la cuestión de la incertidumbre que se vive, porque aparte están pues básicamente cuestionando los trabajos que se están desarrollando. Para ellos no son los correctos. Hay gente experta, hay gente que ha sobrevivido a accidentes similares, y bueno, pues no son los correctos, y prácticamente el problema es que el agua no cede. O sea, no han podido sacar el agua de este pozo, Leonardo. Es que son ya 32 horas, ¿no? Que están ahí atrapados y no se ven en absoluto, digamos, claridad. Hace un ratito platicábamos con Laura Velázquez, Magda, y nos daba pues el último reporte. Siguen, como tú nos lo adelantaste en tu primer despacho, lidiando con este problema donde sacan agua y finalmente vuelve a entrar por otra vía. Así es que pues tenemos ese problemón ahí. Siguen, por supuesto, los trabajos, y para las familias es un infierno, y todo el país está pues haciendo votos para que los encuentren vivos. Magda. Sí, así es, Leonardo. Bueno, lo que comentan los familiares que han padecido situaciones similares o que han participado en rescates es que no fue un simple brazo de agua lo que se cortó ayer en los trabajos de extracción de carbón. Consideran que debe ser un cuerpo de agua más grande, y esto es lo que está pues impidiendo que se logre llegar primero hasta un fondo, vamos al espejo que ya mencionábamos en otro corte informativo, hasta el fondo, y luego de ahí ya encontrar la manera de llegar hasta donde se encuentran sus familiares. La esperanza sigue en que estén resguardados en algunos espacios de estos túneles, pero bueno, pues como te comentaba con anterioridad, es nada más la esperanza de todos de que se encuentren con bien. Pues claro. Magda, te agradezco mucho el reporte y seguimos en contacto. Buenas noches. Magda Guardiola, nuestra corresponsal allí en Coahuila, en la primera línea de la noticia, y es pues francamente angustiante. Bueno, quiero cambiar de argumento informativo y presentarle lo que esta mañana dijo el presidente de la República. Le preguntaron nuevamente sobre el tema de la guerra, en este caso la invasión rusa a Ucrania, y el presidente propuso lo siguiente, una especie como de tregua de 5 años. Esto dijo. La postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en 5 años, esto lo podría hacer la ONU. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente. Yo le agradezco mucho al embajador Ruiz Cabañas, como usted sabe también, académico del TEC de Monterrey, que hoy converse con nosotros. Embajador, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a tu auditorio. Miguel, sin prejuzgar las buenas intenciones del presidente, ¿puede este planteamiento que hizo hoy servir de alguna manera para distensar la situación que se vive efectivamente en Ucrania, Rusia? Finalmente, bueno, pues es una propuesta como de tregua global. En fin, ¿qué factibilidad le ves, Miguel? Mira, yo lo veo básicamente como una expresión de buenos deseos de paz, que todos los seres humanos, supongo, deseamos que se concretaran.
pero no va a la causa de los conflictos ni a las razones que están animando esos conflictos. No hay, a mi modo de ver, una guerra en Ucrania, hay una invasión de Rusia a Ucrania. Entonces el llamado se le debería de hacer, a mi modo de ver, a Rusia para que abandone los territorios de Ucrania, y en ese momento se podría hacer la tregua que pide el presidente. Es muy difícil pedirle a Ucrania que deje de defenderse mientras tiene un invasor en su propia casa. Entonces el llamado importante, bien, que se diga que se preserve la paz, pero hay que pedirle a Rusia que abandone los territorios de Ucrania, y entonces se puede hacer esa tregua. Y en otros conflictos, pues siempre te diría lo mismo, casi siempre hay un agresor y un agredido. Casi siempre hay alguien que violó las normas de convivencia y alguien que denuncia la violación de esas normas de convivencia. Pero lo que me llama más la atención, Leonardo, es que el presidente, hace esta expresión que, repito, pues todos apoyamos, de buenos deseos, pero México tiene manera de tener un impacto, porque hoy tenemos un asiento como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que si el presidente quiere proponer esto como una idea, digamos, como un plan o como una propuesta más formal, porque así lo pidió, que las Naciones Unidas lo consideren, pues podría instruir a su embajador, el embajador Juan Ramón de la Fuente, en el Consejo de Seguridad, para que haga una propuesta de esta naturaleza, digamos, apegada a la Carta de las Naciones Unidas. Eso probablemente tendría un efecto no solo, digamos, en los medios en México, sino dentro de Naciones Unidas. México está en el Consejo y yo supongo estamos ahí precisamente para promover la paz. Yeah. Pues sí, yo me imaginaba al escuchar al presidente esto, primero veo remoto que haga una condena a Rusia o que diga, hago un llamado a que un miembro del Consejo de la Comunidad Internacional cese la invasión, pero hemos participado activamente en la 10ª conferencia de este examen, ¿no? El Tratado sobre la No Proliferación de Armas. Tú conoces muy bien este tema, eres uno de los grandes multilateralistas de este país, donde México ha hecho un trabajo muy importante, ¿no? En desarme, en no proliferación de armas. Ahora que tenemos esta escalada de rearme en muchas partes del mundo, yo suponía que iba a abordar este tema. A mí me resultó aterrador, y también te pido que me ayudes a contextualizar lo que dijo Antonio Guterres. Estamos, el secretario general de la ONU, estamos a un error de cálculo de tener una catástrofe nuclear. En fin, el tema está lo suficientemente complicado como para que te pida que me ayudes a ubicarnos. Miguel. Mira, sí, así es. Tanto en el caso de Ucrania como en la creciente y muy reciente crisis en Taiwán, pues estás hablando de enfrentamientos entre las principales potencias nucleares. Entonces, aquí lo que está faltando, y es muy evidente, son protocolos de comunicación directa entre las potencias, precisamente pues para poner un límite que no implique ni siquiera la pesadilla del posible uso de armas nucleares. Lamentablemente, en el caso de Rusia, pues tenemos que decirlo, Putin pues se puso en alerta a sus fuerzas nucleares desde que empezó la invasión a Ucrania, y eso ha hecho pensar que, pues, lo que dice el secretario general de la ONU, estamos más cerca o mucho más cerca de que un error de cálculo pueda llevar a un uso de un arma nuclear, llámese táctica o estratégica, no importa, pero que pueda llevar a eso por un error de cálculo, por pensar que el otro bando pudiera recurrir al mismo expediente. Eso es algo, desde luego, peligrosísimo. México, yo me enorgullezco de la política exterior de México, no de ahora, Leonardo, desde 1945. México ha estado en contra de las armas nucleares y es algo que debemos seguir haciendo. Y sí, también pienso... Sí, de García Robles, ¿te acuerdas? Pero no solo de García Robles, ¿no? México propuso el Tratado de Prohibición de los Ensayos de Armas Nucleares. México fue uno de los principales promotores del Tratado de la Prohibición completa de las armas nucleares. La conferencia actual del TNP, pues es para mantener, por supuesto, la obligación o tratar de evitar la proliferación a nuevos actores, sean estatales o no estatales, que pues pudieran poseer armas nucleares. Pero también es para el desarme nuclear de aquellos que las tienen, que no dan muchas muestras últimamente de querer avanzar en ese camino.
Al contrario. Pues Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México, académico del TEC, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches. Gran abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen, lo que hoy propuso el presidente. Y bueno, pues también lo que se ha desarrollado en estos días, esta reunión allá en la Asamblea General de la ONU sobre los temas que ya le comentaba, este examen del Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares que entró en vigor desde 1970. Así es que bueno, vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora hasta Guanajuato. Carlos, buenas noches. Un gusto saludarte, Leonardo. Muy buena noche. Mira, te comparto que los presuntos responsables del asesinato del periodista guanajuatense Ernesto Méndez ya están identificados, eso de acuerdo a lo que informó el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El gobernador comentó que no podía dar más datos para no entorpecer las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de Justicia del estado. Quien aseguró que ha mantenido constante comunicación con el fiscal Carlos Amarripa Aguirre sobre el caso. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato ha constituido una célula especial para atender el asesinato del periodista y de 3 personas más, quienes obviamente perdieron la vida al ser atacados por estos hombres armados en el municipio de San Luis de la Paz, en donde en las primeras investigaciones se ha descubierto que hay por lo menos 2 calibres distintos en los cartuchos encontrados a las afueras del establecimiento comercial, propiedad obviamente del periodista, donde se dio el ataque. El día de hoy se llevó a cabo una manifestación, por cierto, por parte de periodistas en Irapuato para exigir justicia por el homicidio del comunicador. Ahí se le cuestionó al gobernador sobre el estatus de la investigación. Así las cosas, Leonardo. Muchas gracias, Carlos, por el reporte. Y bueno, pues nos mantenemos, por supuesto, pendientes. Carlos Rosanov, nuestro corresponsal en Guanajuato. Vamos ahora contigo, Polo Espejel. Doctor, muy buenas noches. Informarle que un juez del penal de Barrientos sentenció a 35 años de prisión a Mauricio Mora Zarza por el homicidio de Hugo Carvajal Amado, quien ocurrió el 2 de abril en un salón de fiestas denominado Imperio del municipio de Gilotzingo, aquí en el Estado de México, y quien usted recordará, doctor, por quien la madre del joven junto con amigos y familiares decidieron bloquear el periférico norte por varias horas para presionar la captura del homicida. A las afueras del penal de Barrientos, Maurín Amaro otorgó el perdón al homicida de su hijo y dijo que ojalá que esta experiencia sirva para que en México ninguna madre más tenga que salir a la calle a buscar justicia para sus hijos, y pidió al gobierno que no haya más niños muertos, más niños sin justicia, ni más mujeres sin justicia. Este hombre, doctor, durante esta audiencia se declaró culpable. 35 años de su vida en la cárcel, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches, doctor. Saludos, buenas noches. Y Nancy Pelosi visitó la frontera entre las dos Coreas, o sea, después de haber estado efectivamente en Taiwán, cosa que puso a China, como usted sabe, en una situación muy efectivamente irritada. De hecho, han iniciado maniobras importantes después de la visita de Pelosi a Taiwán. Ahora va a esta zona, como usted sabe, de la división entre las dos Coreas. Bueno, entre Corea, hay una nación coreana, dicen alguna, ahora dividida por 2 regímenes políticos. La Corea del Norte, y bueno, fue hasta esa zona precisamente la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Así es que bueno, sigue generando muchas crónicas, muchos comentarios, su visita, su viaje, su periplo asiático. Maru Rojas, te saludo. Doctor, nuestros diputados federales que no son muy dados a sesionar y menos en periodo de receso, ahora se ven obligados a trabajar. Por lo menos los coordinadores integrados en la Jucopo se reunirán este domingo, luego de que el Tribunal Electoral mandata a los diputados convocar en menos de 3 días al Pleno para incluir en las sesiones de la Comisión Permanente a todos los partidos políticos, luego del desacato en 3 ocasiones de sus sentencias. En la última le respondieron al tribunal que no pueden hacer nada ni que podían cambiar y incluir a Movimiento Ciudadano porque eso se votó en el Pleno. Ahora les dice, bueno, pues convocas al Pleno y tienes 3 días para convocarlo y sumar a todos los partidos. En tono molesto, el líder de la mayoría morenista, Nacho Mier, advierte que si los poderes se doblaran, seguiríamos en la época de la colonia. El presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, dice que acatarán como siempre lo que no se descarta, una sesión extraordinaria lunes o martes.
Apenas hace unos momentos, luego de la resolución del tribunal que caló hondo a Morena y aliados, en sus redes sociales, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, escribió textual: para atender la resolución desproporcionada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestra coalición pedirá a la Junta de Coordinación Política sesionar el domingo. Los principios y la constitucionalidad de los actos públicos se defienden. Si la rebelión contra la injusticia la hubieran hecho agachones, seguiríamos siendo colonia. Y en cuanto se emitía este mensaje en entrevista luego de participar en el grupo de trabajo de justicia cotidiana aquí en San Lázaro, el presidente de la Jucopo, priista Rubén Moreira, advertía que sí acatarán el resolutivo judicial y esos 3 días comienzan a partir de que sean notificados, lo cual podría suceder en cualquier momento. Así lo dijo. Todavía no ha sido avisado de que ya esté la notificación. Esto no lo descarta, que esté acá la notificación. Ya después de estudiarla tomaremos la resolución, pero de entrada creo que lo que procede es convocar a la Junta de Coordinación Política para ajustarnos a la sentencia. El PRI se ha estado ajustando a lo que dicen las sentencias del Tribunal Electoral, más allá de si estamos de acuerdo o no, nos hemos estado ajustando. Y entonces ya la Jucopo tomará la determinación que corresponda, que en principio, al parecer, es convocar al Pleno, convocar a la permanente para que tome las medidas procedentes. De ser así, doctor, la sesión para el Pleno de los Diputados sería al inicio de la próxima semana para que el miércoles, durante la próxima permanente, se sumen los diputados correspondientes y, de no acatar, los coordinadores de Morena y aliados que ya recibieron amonestación del Tribunal Electoral de no sumar a todos los diputados en la permanente, podrían ser sancionados hasta con la prohibición para contender a un cargo de elección popular. Y en esa situación estarían el morenista Nacho Mier, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador que representa al PT en la Jucopo, y por el Verde su coordinador Carlos Alberto Puente Salas. Doctor. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte, Maru. Estamos pendientes. Cuídate mucho. Y yo sigo sorprendido de esta narrativa patriótica que ha agarrado la coalición mayoritaria. Dice, si la rebelión contra la injusticia. Estamos hablando no de un tribunal holandés, ni un tribunal inglés, no. Estamos hablando de un tribunal nacional. Pero ya la rebelión contra ella, el coordinador de la mayoría lo llama acto patriótico, ¿no? Dice, si la rebelión contra la injusticia lo hubieran hecho agachones, seguiríamos siendo colonia. Y uno dice, válgame Dios. Y la próxima vez que lo detenga un policía, usted dígale lo mismo, ¿no? Yo no soy un agachón y no tengo por qué cumplir la ley. Ya lo dice mi coordinador parlamentario. Bueno, pues yo este tono patriótico del desacato, tema que abordaba, como le comentaba hace un ratito, Jesús Reyes Heroles el día de hoy, me parece increíble. Y si ya le van a poner tono patriótico a todo, ahora que viene septiembre, ya nos dijeron que viene Evo Morales. Bueno, pues un componente. Los Tigres del Norte, ¿no? Para recordarle a los americanos que en realidad, pues los estados del sur son nuestros, ¿no? Faltaría más. Total, pues estamos echando relajo, ¿no? Así es, ¡viva México! Ya sabe cómo. Me preocupa mucho que metan en temas comerciales o en temas, en este caso, de cumplir una resolución de un tribunal. Un tribunal que, por cierto, también sentenció y determinó que Delfina Gómez, la hoy candidata, protocandidata, pues violó la ley, ¿no? Ahí está la responsabilidad de cada cual. Dirán, es que los tribunales no sirven. Bueno, pues eso lo determinan ellos. Pero parece increíble que en la casa de las leyes, se diga efectivamente que hay una rebelión. Dice, si la rebelión contra la justicia la hubieran hecho agachones, seguirían siendo colonia. Yo no sé qué traen con 200 años de vida independiente y todavía no nos da Dios licencia de vivirlo en plenitud, la libertad. Bueno, esa generación, aunque Nacho Mier es bastante más joven que el presidente, se siguen teniendo esta idea de que estamos sujetos a un ataque colonial. Laura Cardoso, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Hoy se realizó por la madrugada un operativo. En la zona de la Jusco participaron elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y la Fiscalía de Delitos Ambientales en esta zona de la Jusco, donde se clausuró y se desmanteló un centro de tala clandestina y 2 personas fueron detenidas ahí y se aseguraron casi 15,000, poco más de 15,000 metros cúbicos de madera, también todos los elementos que usan para talar
de manera ilegal Sí. estos árboles de ahí. Participaron 240 servidores públicos y en el lugar continúan hasta ahora los trabajos de extracción de todos los bienes asegurados. Hay 26 también piezas de madera en rollo de pino y 3.359 metros cúbicos. Estos ya estaban cargados, los agarraron cargaditos ya para llevarse a otro lado, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, por el reporte, y ya estamos a punto de ir a la pausa musical. Quiero decirle que hoy Beatriz Paredes se destapó. A ver, tenemos un fragmento del audio donde anuncia su intención. Hace un ratito platicó además con mi compañera Susana Uresti y le dio pues toda su intención, ¿no? La idea es construir, en este caso, una plataforma. Tendremos ocasión, por supuesto, de profundizar en este tema. Una propuesta, en este caso, sorprendente, ¿no? Beatriz Paredes como candidata a la presidencia, no porque no tenga mérito, sino porque no parecía que estuviera en estos momentos entre sus prioridades. Pero bueno, hoy lo anunció y es nota. Vamos ahora a la pausa musical. Hasta la semana próxima, cuídese y sea rabiosamente feliz.